Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este programa de desarrollo de habilidades de líderes conscientes. Mi nombre es Lorena Orellana y voy a estar acompañándote durante estos 7 encuentros que tenemos por delante, donde vamos a desentrañar algunas de estas habilidades que necesitamos desarrollar para ser mejores líderes. Antes de seguir, te cuento un poquito más sobre mí. Sí, soy licenciada en comunicación, soy coach ontológico, coach organizacional, con un diplomado en recursos humanos, otro en neuroliderazgo. Y en los últimos 10 años estuve dedicándome a procesos de transformación cultural y de desarrollo de líderes dentro de diferentes organizaciones. En este programa particularmente vamos a estar basándonos en el modelo de liderazgo consciente que propone Freddy Kaufman, que es un coach muy reconocido a nivel mundial, y él básicamente parte de la premisa de que para ser mejores líderes primero tenemos que desarrollar algunas habilidades intrapersonales, le llama él, o sea, estas habilidades que tenemos que desarrollar y hacer emerger dentro de nosotros mismos, y a partir de ahí algunas habilidades que nos van a ayudar a ser más efectivos en nuestros vínculos, y después de ser más efectivos nuestros vínculos y nuestras comunicaciones, vamos a ser más efectivos en nuestros resultados. Entonces, nos vamos a enfocar en 3 habilidades de estas intrapersonales, que son la responsabilidad, la integridad y la humildad, y en 2 habilidades interpersonales, que son la comunicación y de la mano de la comunicación, las conversaciones difíciles y el feedback, y otra es la coordinación de acciones. 2 cosas que hacemos todos los días en nuestros contextos de trabajo. Y finalmente una última habilidad que para mí es una de mis favoritas porque tiene que ver con la emoción, ¿sí? Gestión de emociones. Hoy entendemos que las emociones son transversales, nos atraviesan la vida en cualquier ámbito en el que estemos, y de cualquier ámbito en el que estemos nos va a impactar en otros. Entonces, gestionar emociones es una habilidad clave hoy por hoy para poder ser mejores líderes. Así que ese es más o menos el resumen de lo que vamos a estar compartiendo en nuestros encuentros, pero antes de seguir, me gustaría compartir 3 conceptos que van a ser recurrentes en nuestros encuentros y que me parece que está interesante poder definirlos de entrada, ¿no? Estos conceptos son los de conciencia, de liderazgo y el concepto de propósito. Para esto les voy a compartir una presentación. Así van acompañando mis palabras. Esto ya lo vimos. Vamos a pasar directamente acá. Concepto de conciencia. Cuando hablemos de conciencia, vamos a hablar de esta capacidad que tenemos las personas de poder percibir tanto nuestro mundo interno como el mundo externo. Esto es, de darnos cuenta qué sentimos, qué pensamos, qué queremos, qué necesitamos, ¿sí? Y a partir de ahí accionar teniendo siempre en cuenta que nuestras acciones van a tener un impacto en el afuera. Entonces la conciencia nos habla de darnos cuenta, de estar despiertos, como dice ahí, y de tener claridad sobre lo que va a suceder con nuestras acciones, de tener claridad de que todo lo que hagamos va a tener un impacto en las personas y en el entorno. Lo contrario a la conciencia, como para tenerlo todavía un poquito más clarito, es la inconsciencia. Pensemos la cantidad de veces en nuestro día a día que actuamos en automático, que no nos damos cuenta de las cosas que hacemos, que somos reactivos, impulsivos, ¿sí? Un ejemplo que se me viene a la cabeza de esto es, no sé si les pasó, a mí me pasó 1000 veces esto de estar cocinando y de repente no acordarme si ya le puse sal o algún condimento a la comida y se lo vuelvo a poner, ¿no? O de repente ir por una autopista manejando o por una calle cualquiera, absorta en mis pensamientos o escuchando música y darme cuenta que me olvidé de doblar o me pasé mi salida en autopista, ¿no? Esos son comportamientos automáticos. Quizá esos 2 ejemplos que mencioné no son tan graves, pero pensemos en comportamientos automáticos en nuestra relación con otras personas, cuando por ejemplo alguien me dice algo que no me gusta tanto, y ya reacciono agresivamente y le contesto mal o le falto el respeto o lo agredo, ¿sí? Pensemos la cantidad de veces también que vamos por la calle y de repente un auto no, nos cruza o nos frena y no nos deja pasar a tiempo y también empezamos con los bocinazos o empezamos a gritar, ¿sí? O a decir malas palabras, ¿sí? Esos son comportamientos automáticos. ¿Por qué? Porque no los pensamos. Y además de que no los pensamos, no nos suma, ¿sí? Si nos ponemos
a hacer un análisis de esas situaciones cuando nos enojamos, por ejemplo, en la calle con otras personas, la realidad es que esas situaciones no nos suman. Al contrario, nos potencian todavía el enojo o la bronca que sentimos en el momento. Entonces, en un ejemplo como el que les pongo, el aprender a gestionar las emociones nos va a ayudar muchísimo a que ese enojo que sentimos no siga escalando. Porque cuando sigue escalando podemos tener reacciones todavía más violentas o menos efectivas, y a veces nos terminamos agarrando con las personas que menos tienen que ver con la situación. Entonces, este concepto es clave. Entender la diferencia entre conciencia e inconsciencia es algo que va a ser muy recurrente a lo largo de este programa. El segundo concepto que me parece que necesitamos tener bien definido es el concepto de liderazgo. Ustedes saben que definiciones de líderes y de qué son, de qué significa liderar un equipo, de qué significa ser líderes, hay muchísimas. Acá nos vamos a enfocar en esta que particularmente me parece que es la que más se relaciona con el modelo de Freddy Kaufman, que es el que vamos a estar viendo en el programa, que es esto de tener esta capacidad de incentivar o apelar al compromiso interno de las personas. ¿Para qué? Para que puedan ayudar a la organización o a la empresa o al negocio, como quieran llamarlo, a alcanzar su meta, su propósito, ¿sí? Un líder que sea capaz de lograr que la gente confíe, que la gente se entusiasme, que la gente de nuevo tenga compromiso. Y no todo lo otro, ahí están viendo en fondo gris otras características, ¿no? Que tienen que ver con la obediencia, el miedo, el cumplimiento, ¿sí? Eso forma parte de un modelo de organización antigua. Hoy por hoy, y el contexto de globalización y el contexto sociocultural en el que estamos, y los avances tecnológicos cada vez más vertiginosos, nos piden nuevos modelos de liderazgo, nuevos modelos, ya no basados en lo formal o en la autoridad, sino basados en lo moral y en la inspiración. Entonces, un líder que hoy quiera ser efectivo va a necesitar enfocarse no solo en los resultados del negocio, sino y sobre todo en el bienestar de las personas que integran ese negocio. Y para esto necesita apelar a ese compromiso interno, necesita inspirarlos a que den lo mejor de sí mismos para lograr que la organización o la empresa o el negocio cumpla con su propósito, con su meta de existencia, ¿no? Y a su vez, algo que es muy, para mí, clave entender cuando estamos en un rol de liderazgo, es que cada persona individualmente también tiene una meta, también tiene un propósito. Entonces los líderes deberíamos ser capaces de entender, de identificar cuál es el propósito personal de cada uno de los miembros del equipo, de la organización, y poder ver de qué manera vincularlo al propósito de la empresa. ¿Para qué? Para que trabajen de la mano, para que las dos partes ganen, para que la empresa tenga gente comprometida, pero para que también cada una de las personas que la integran sientan que dentro de esa empresa pueden lograr sus propios objetivos. Tarea muy difícil, ¿eh? No estoy diciendo que sea fácil, es lindo decirlo, después llevarlo a la práctica cuesta. Y para que podamos hacerlo de una mejor manera, necesitamos justamente desarrollar todo esto que les conté al principio, estas habilidades. Y sobre todo en este punto particular, la empatía, ser empáticos con las personas, entender qué les importa, qué les interesa, qué no les interesa. Es clave para entender esto justamente, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar ese compromiso que es el que sale de adentro? No es el que yo impongo, el que yo pido, es el que sale de adentro de las personas. Haciendo un paréntesis, dentro de lo que son los conceptos más relacionados a recursos humanos, se habla de los motivadores intrínsecos y los motivadores extrínsecos, ¿no? Cuando hablamos de motivadores extrínsecos, hablamos del salario, de los beneficios, de todo lo que yo le puedo dar a mi gente. Ahora, hablar de motivadores intrínsecos es justamente esto que no viene de afuera, es esto que nace, ¿no? De cada ser humano, y es acá donde como líderes deberíamos estar trabajando fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque el motivador intrínseco es justamente esto, es entender qué motiva a la persona, entender en lo personal qué quiere la persona, cómo quiere desarrollarse,
¿Cuál es su propio propósito? ¿Cuál es el sentido que le quiere encontrar a su tarea y a su vida? Y nadie se compromete más con algo que cuando entiende para qué lo hace. Y acá viene el tercer concepto clave, que es el de propósito. ¿De qué hablamos cuando hablamos de propósito? Ahí hay una definición que desarrollé yo, escribí yo de una manera muy, muy simple, ¿no? Pero hablar de propósito es hablar de la razón de ser, de la razón de existir de cualquier organización y de cualquier persona. Todas las personas tenemos un propósito, todas las organizaciones también, aunque por ahí no lo tengamos claro o no lo tengamos definido en un papel o en un manual de imagen o de marca, ¿no? Pero todos tenemos un propósito. El propósito es el que responde a la pregunta ¿para qué? ¿Para qué existo? ¿Para qué vivo? ¿Para qué hago lo que hago? Si yo no entiendo para qué hago las cosas, no le encuentro sentido. Si no le encuentro sentido, me da lo mismo hacer esto hoy y mañana, no sé, irme a recorrer el mundo y pasado mañana ponerme una empresa y otro día cerrarla y hacer otra cosa. No tengo claridad hacia dónde ir. Entonces, el propósito es lo que me marca un camino, es lo que me da una guía, me muestra el norte, hacia dónde voy. Y cuando tengo claro hacia dónde voy, el resto es empezar a trabajar y hacer. Y eso genera motivación. Las empresas suelen tener propósitos. Si tu empresa todavía no lo tiene, te sugiero que empieces a trabajar en eso. No solo, no necesariamente lo tenés que hacer solo, podés sentarte con tu equipo y decir, bueno, ¿qué queremos lograr de esta empresa, de este negocio, de esta farmacia que tenemos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo queremos trascender? Te voy a poner un ejemplo, Nike, la línea de ropa deportiva, calzado, ¿sí? Su propósito es llevar inspiración e innovación a cada atleta del planeta. Súper amplio, ¿no? Sin embargo, muy inspirador. Imagínate una persona que va a trabajar todos los días a una tienda de Nike y que diga, voy a vender zapatillas, y otra persona que diga, ¿sabes qué, Joyce? Lo que voy a hacer al negocio es a llevar inspiración e innovación a cada atleta del planeta. Cambia abismalmente. No es lo mismo ir a vender zapatillas que ir a llevar inspiración a un atleta. Cambia. Entonces, tener claro el propósito es lo que genera el sentido y por ende la motivación. Cada persona dentro de tu empresa tiene un rol distinto. Alguno será el que abre a la mañana y el que organiza un depósito, otro será el que atiende al público, otro será el que lleva las finanzas, etcétera, ¿no? Ahora, cada uno de ellos, independientemente del rol y la tarea que realice, finalmente tiene el trabajo de colaborar con ese propósito de organización. Entonces, lo que te invito acá es que si tenés un propósito, ayudes a cada una de las personas de tu equipo a entender cómo desde su rol colabora con ese propósito. Y si no lo tenés, sumalos, como te dije recién, hagan una reunión juntos, tómense un café, coman algo juntos y piensen cuál quieren que sea ese gran propósito que los una como equipo y los ayude a conseguir o a seguir un camino que los va a llevar a trascender como organización y como personas.